una oración y empezamos. Para escuchar tu palabra con tu amor, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, porque contigo todo es posible y sin ti estamos perdidos, Señor. Toda esta cosa te le pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. 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 Ok, Pablo, pues a ti te damos el tiempo, una horita. Así que pues, adelante. Y esperemos que se vayan quitando más familias. Os agradezco que tengamos la oportunidad de seguir algún tiempo más. Que nos quedábamos en el capítulo 7 y había una noción del capítulo 7 que quedaba sin resolver. Si no recuerdo mal, porque la verdad es que ese sábado no lo apunté y se me ha liado un poco en la cabeza, pero vamos, he consultado al pastor esta mediodía y me ha dicho que estábamos en el 7 o que habíamos visto el 7 ya. Si recordáis, estábamos planteando el tema de Daniel 7:25, un texto fundamental para la teología adventista. Y como yo no creo en la teología adventista, sino que yo creo en la teología bíblica, o lo demostramos bíblicamente o no tiene sentido. Por lo tanto, no tengo ningún problema en aceptar la idea de que, pues después de estudiar casi todas las corrientes más o menos importantes de interpretación, que nosotros estamos por el buen camino. Y no es un tema denominacional, sino es un tema de convencimiento propio. ¿Vale? En el 7:25 había dos nociones que era importante tener claras. Una era cambiar los tiempos, y hablábamos que eran los tiempos de la soberanía de Dios, donde Dios quitaba y ponía reyes. El cuerno pequeño termina eliminando esa opción y poniendo y quitando reyes el propio cuerno pequeño. Pero cuando llegamos a la palabra ley, nosotros, si os dais cuenta, si miráis en el texto, la palabra ley no va acompañada de ningún modificante, va sola. Con lo cual, cabría cualquier interpretación. Y no sabemos, yo sé que lo sabéis, pero no sabemos con el texto a qué se está refiriendo exactamente. ¿Vale? Entonces dijimos que necesitábamos el capítulo 8 para poder entender pues todas estas nociones de tiempo, etcétera, etcétera, que vamos a ver en esta tarde. La segunda visión que tiene Daniel es el capítulo 8. Recordad que decíamos que hasta el capítulo 6 soñaban los reyes e interpretaba Daniel. A partir del capítulo 7 sueña Daniel y hay un proceso de interpretación a base de Gabriel, Miguel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el capítulo 8 nos va a explicar el concepto de ley del capítulo 7. Pero quiero explicaros algo que me parece muy, muy importante y que finalmente a veces cuesta trabajo en explicarlo. No tanto entenderlo, sino explicarlo. Casi todos, cuando explicamos el capítulo 7 de Daniel, decimos que la ley se refiere al sábado, al cambio del sábado al domingo. Pero el libro de Daniel va un poquito más allá. No es que niegue esta interpretación, pero va un poquito más allá. ¿Vale? Mirad. Yo solamente quiero que recordéis que esta visión es paralela a esta. ¿Vale? Y que al ser paralelas, una es la crisis política y la otra es la crisis religiosa. Pero del mismo periodo, del mismo concepto. El cuerno pequeño en el capítulo 7 es rey. El cuerno pequeño en el capítulo 8
es el dirigente de una iglesia religiosa, ¿vale? Entonces, esa idea tiene que ser importante para nosotros. Aquí tenemos la estructura del capítulo 8, la vamos a ver ahora, pero antes vamos a ver algo que es muy importante. Fijaos, solamente voy a emplear 2 citas del espíritu de profecía, nada más. Cuando doy el seminario de Daniel, solamente empleo estas 2 citas, ninguna más, porque estamos estudiando el libro. Pero nos va a ayudar a comprender algunas cosas que para mí resultan interesantes y necesarias. Fijaos, con respecto al tema que estamos hablando, lo podéis ver, por ejemplo, mirar, si leemos en el capítulo 8, simplemente para que veamos un poco el contexto. Dice en el capítulo 8, versículo 11, se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial, por él quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso se repite aquí, se vuelve a repetir en el versículo 13, por tanto, pero fijaos lo que la propia Ellen White, y repito, hermanos, solamente va a ser 2 citas que voy a emplear porque si os lo digo yo, por decirlo yo, pues os puede quedar la duda de que si es cierto o no, porque ya me ha ocurrido. Es decir, no sería la primera vez. Entonces, me disculpáis, estas 2 citas, si las necesitáis, yo las citas os las envío, no tengo ningún problema, ya lo sabéis. Entonces, ¿por qué interpretamos de forma casi continua que el cambio de ley en Daniel 7:25 se refiere al sábado? ¿Por qué lo interpretamos así? Fijaos, la cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 193, en el párrafo 3. Estoy hablando de la versión digital, ¿vale? Que es la que utilizo. Entonces dice, ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales, no en las nuestras, sino en las de ella. Este punto más o menos es entendible así de forma rápida. No he recibido instrucción en cuanto al continuo y no veo necesidad de la controversia, porque ya en su época había controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Con lo cual, ella deja abierto que si no era importante en su época, no dejaba de ser importante tiempo después. Y fijaos lo que dice ella. Si cogéis vuestra Biblia, como os decía, y compararlo con esta cita. Fijaos, dice, entonces vi en relación con el continuo, primeros escritos, página 74, párrafo 2. Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenecía al texto. No sé si conocíais esta cita, no es muy conocida, yo no la he visto utilizar, pero está escrito. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que en la época de Ellen White, el continuo no había recibido instrucciones al respecto. No le fue revelado el sentido de la palabra continuo. Y en segundo lugar, y esto es importante porque ella hebreo no sabía, por lo tanto, es una revelación directa. La palabra sacrificio no está en el original. Con lo cual, esta cita tiene muchísimo más valor porque, como decía, ella no sabía hebreo. No estudió nunca hebreo. Con lo cual, no podía saber lo que sabemos hoy. Yo, si os hubiese dicho al principio la palabra sacrificio no está en el texto,
pues o lo podíais haber creído o podíais haber dicho, bueno, ya está, como siempre, haciendo las suyas. No, tenemos 2 citas inspiradas, por lo menos yo creo que el espíritu de profecía es inspirado, supongo que vosotros no tenéis ningún problema. Por lo tanto, el continuo no era un problema en aquella época y ella advierte de ese problema. Y en segundo lugar, la palabra sacrificio no está en el texto original. ¿De acuerdo? ¿Veis la importancia de esto? Por lo tanto, si nosotros leemos el versículo 12, que es al que ella se está refiriendo, dice, ella dice, a causa de la prevaricación le fue entregado a la milicia celestial junto con el continuo. Y vuestra Biblia pone continuo sacrificio. ¿Correcto? ¿Vale? Sí, Luego, ¿perdón? Sí, Vale, la entonces mayoría, algunas quizá que no. perdón, Loris. No, que Mariana dijo que sí, pero quizá hay algunas versiones que no. Yo no conozco ninguna, ¿eh? Ninguna. En español, ninguna, ¿eh? Que a lo mejor rumano, no sé. No, en rumano también pone sacrificio. Lo que no lo he leído, Loris, ha sido en italiano, no tengo ni idea. Sí, la mía, como yo lo sabía en la clase, ya lo he eliminado. Ya lo has eliminado, ¿no? Vale, porque ya me lo escuchaste antes. Bueno, entonces, porque claro, no es lo mismo continuo sacrificio que continuo. Si es el continuo sacrificio, se refiere al altar del sacrificio. Si es continuo solo, se refiere al primer departamento del santuario. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Por lo tanto, visto esto, nosotros tenemos libertad de interpretación, ya que ella no ha dejado dicho ni escrito qué significa la palabra continuo, porque no le fue revelado. Con lo cual, es lógico que una de las grandes acciones que hace el cuerno pequeño, que es cambiar el sábado por el domingo, yo le agradezco al hermano Aurel su oración y la mención al sábado, en la época de ella y donde ella se desarrollaba, que era en Estados Unidos, no había ningún problema con el tema de que va a, pues, a explicar, y tenemos que tener en cuenta esa importancia. ¿Vale? Ahora vamos a verlo y vamos a estudiarlo para que sepamos cuál es el significado de la palabra continuo y, sobre todo, la primera gran obra que realizó ese cuerno pequeño. ¿Alguna pregunta con respecto a estas 2 ideas antes de que pasemos? Perdón, en la Reina Valera del 95 hay una notita que dice que esa palabra se incluyó después. Sí, pero sin embargo la traduce en el texto. La traduce, pero pone una nota diciendo que no está en el original. No está en el original. Sí. Pero lo dice, por lo menos. Entonces, si dijera continuo sacrificio, se referiría al altar. Al decir sacrificio continuo, se refiere a la función en el lugar santo del santuario. ¿Vale? Mis hermanos, el único grupo cristiano de todos los que hay que explica Daniel 8 así somos nosotros. Y de hecho nos lo critican todos. Yo que he estado muchos años estudiando el libro de Daniel y prácticamente creo que me he leído todas las posturas que hay sobre el libro, aunque se me haya escapado alguna, todos nos critican la postura que tenemos nosotros. ¿Vale? Pero vamos a intentar explicarlo para que por lo menos podáis saber lo que realmente significa el término ley en Daniel y también en Apocalipsis 13, que sabéis que estamos haciendo comparaciones entre ambos. Entonces, vamos a empezar a leer.
Y luego hay un pequeño detalle, también técnico, pero que necesitamos saberlo, porque si no es complicado. Mirad, si miráis aquí en el versículo 1, aparece la palabra visión, y en el capítulo 15, 17 aparece la palabra visión. Y también aparece la palabra visión aquí y la palabra visión aquí. Pero veis que entre paréntesis no es la misma palabra. Daniel utilizó estas dos palabras, no utilizó una sola. ¿Vale? Entonces, para que podamos entender esta visión, sobre todo los versículos 13 y 14, parte fundamental de la teología adventista, o bíblica, me da igual. Entonces, tenemos que saber que cuando aparece esta palabra, yo lo iré indicando, no hace falta que os acordéis, yo lo iré indicando. Cuando se habla de esta palabra, es la que va desde Nabucodonosor hasta la venida del Mesías. Es decir, la estatua completa. Cuando emplea esta, se refiere a una parte de esa. ¿Vale? Esta es visión completa y esta es parte de la visión. Esto sé que es un poquito técnico, pero es necesario que lo conozcamos, ¿vale? Para que nos demos cuenta de la importancia. Muy bien, vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a disfrutar de la lectura de esta parte del texto. ¿De acuerdo? Venga, echarme una manito y vamos leyendo. ¿A quién le apetece? Versículo 1. Sí, no os apetece a ninguno, ya lo veo. Vale, sí, sin problema. Daniel 8.1. 1 y 2. Carlos, por favor. Vale. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de la que ya había tenido. Contemplaba en la visión que me encontraba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elán, y en la visión yo estaba junto al río Ulai. Fijaos. Daniel está en la última parte de la protección de la ciudad, mirando hacia Jerusalén, y ahí él tiene una visión. Es decir, tiene la visión grande, la completa, desde Nabucodonosor hasta el tiempo del fin. Y a partir de ahí, él vio la visión, y ahora, vamos a ver del 3 al 8. Y si os dais cuenta, un pequeño detalle, los paralelos, es decir, el A y el A', es decir, aquí aparece esta palabra y aquí aparece esta. ¿Vale? Entonces, esta parte está dentro de esta, pero no es la misma. Eso es lo que iremos viendo ahora. Bien, a partir del versículo 3. A ver. Alcé la vista y he aquí un carnero en pie frente al río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto había crecido después que el otro. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía estar en pie delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y se acercó hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y lo embistió con toda la furia de su poder. Y lo vi llegar junto al carnero encendido en cólera, e hirió al carnero y rompió sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, pues, en tierra y lo pisoteó,
y no hubo quien librara al carnero de su poder. Aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos. Muy bien. Para que no interpretemos nosotros, sino que interprete el propio Daniel, si veis, del 18 al 25 tenemos la explicación. Veis cómo se vuelven a cumplir los paralelos de manera. Si en todos los capítulos de Daniel se ve muy bien, pero en este se ve fantástico. Es decir que, por ejemplo, el origen del cuerno pequeño, que tenemos del 9 al 12, que vamos a ver ahora, y la visión es para el tiempo del fin. Es decir, que cuando vemos sobreimpreso lo que es la estructura, está bastante fácil el poder identificarlo. Bien, ¿quiénes son el carnero y el macho cabrío? A Daniel se le va a interpretar, no interpreta Daniel. Vamos a leer del 15, no, del 18 en adelante. Vale. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Hasta ahora. Adelante. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, y aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos 4, los transgresores lleguen al colmo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hasta ahí de momento. Es decir, 24, por favor, y 25. Perdón. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Muy bien. Hasta aquí. Mis hermanos, algunos detalles importantes a tener en cuenta. En primer lugar, ¿os acordáis lo que dijimos del tipo de animales que aparecían en el capítulo 7? Decíamos que eran animales impuros y no pertenecían a la creación de Dios, que salían del mar, es decir, que salían hacia la tierra, es decir, a desarrollar el conflicto en la tierra. Decíamos que era el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa. Hacíamos toda la historia. Ahora, si os dais cuenta, Babilonia ya no aparece. En la segunda parte del libro, Babilonia nunca aparecerá ya. Y nos dice que el primer animal que hemos visto era ¿quién? El rey de Medo y de Persia. Y el segundo animal nos dice que era el rey griego. ¿Vale? Entonces,
es interesante que ahora se presentan animales puros, animales del santuario, el carnero y el macho cabrío. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos religiosos, ya no estamos hablando de conceptos políticos, como hablábamos en el capítulo 7. ¿Y quiénes son estos animales? Pues ya los tenemos situados y ahora vamos a centrarnos, ya sabemos que el carnero es el imperio medo-persa, ya sabemos que el macho cabrío es el imperio griego. ¿Vale? Pues ahora volvamos al esquema y vayamos a interpretar esta idea. Muy bien. Del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, y hacia oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial. Por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregada la milicia celestial junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Hermanos, aquí tenemos la explicación de el ángel a Daniel. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no malinterpretarlo, porque es el ángel el que viene a explicárselo. No, ni tan siquiera se le explica a Daniel para que Daniel lo explique, sino que se le explica directamente a Daniel. Y es la única parte de la ley que se va a utilizar en el libro de Daniel. Según el libro de Daniel, ¿qué nos dice que es la obra del cuerno pequeño? Si recordamos 7:25, vuelven a aparecer algunos detalles aquí que son interesantes, ¿vale? Dice, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, un término muy hebreo para hablar del pueblo de Dios. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿No decíamos en 7:25 que perseguiría a los santos del Altísimo? Ahora se plantea de esta manera, ¿vale? Es decir, también necesitamos saber si los 3 tiempos y medio, cómo tenemos que interpretar esa noción de tiempo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Y ahora dice, se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia. Echó o quitó el continuo. ¿Y qué hizo con el santuario? Fue echado por tierra. Mis hermanos, el libro de Daniel no habla directamente del sábado. El sábado es una consecuencia de esto. Pero no solamente el sábado. Vosotros sabéis que el primer mandamiento también está cambiado. El mandamiento de las imágenes también está cambiado. Es decir, Daniel presenta el problema global. Global. Que son todos los cambios que se hacen. Y que son realmente importantes para que entendamos el mensaje del libro. Mis hermanos, la única iglesia del mundo que tiene el sistema religioso que aparece en la Biblia es la iglesia adventista. Y no lo digo por ser pastor y creyente, no, lo digo porque lo dice el libro de Daniel y ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis y vais a ver que es exactamente igual. En la única iglesia que tiene, y si esto por favor no lo entendéis, me paráis y lo explico, porque si no, no podremos seguir después, que tiene el mismo sistema de adoración que había en la época de Jesús y en la época de Daniel, somos los adventistas. Porque tenemos
un lugar de culto y tenemos un santuario en el cielo. ¿Os suena, no? Sí, correcto. Que es una doctrina puramente nuestra, Sí, sí. que la recibimos a través del don profético. Si no, no la habríamos descubierto. ¿Vale? Entonces, este detalle es importantísimo para que sepamos que cuando nos reunimos los sábados, nos reunimos en la sinagoga, en la iglesia, pero no nos reunimos en ningún templo. Esto os puede sorprender y me gustaría explicarlo. ¿Vale? Porque para el sistema bíblico, sistema de Dios, solamente hay un templo. Estaba el templo de Jerusalén o el templo celestial. No hay otro. Y el de Por lo Jerusalén tanto, fue ¿perdón? destruido, y el de Jerusalén fue destruido en el año 70. Fue destruido en el año 70 por los romanos. Por lo tanto, si el cuerno pequeño viene ya en la era cristiana y en la Edad Media, ¿contra qué santuario ha ido el cuerno pequeño? Contra el del cielo. Contra el santuario celestial. Mis hermanos, una declaración que a mí me parece importante. Cualquier iglesia que tenga sacerdocio humano y templo en la tierra es falsa. Está claro. Sí, pero eso posiblemente tengamos que explicarlo, porque de verdad, hermanos, no podemos pasar por encima de esto si no somos conscientes de esta realidad. ¿Cuántas religiones conozco yo que tengan templo en la tierra y sacerdote humano? Fijaos, de la Reforma, 3. Luteranos, calvinistas y anglicanos. Del tronco católico, 2. Que son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Lo digo para los hermanos de origen rumano. ¿Ellos tienen sacerdote humano? Me refiero a la Iglesia Ortodoxa. ¿Perdonan los pecados? Sí. Sí. Mis hermanos, el cuerno pequeño es verdad que tiene un jefe. Y ese señor que viste de blanco. Con el que Loris es muy amigo suyo. Y me han dicho, y se iban a desayunar juntos. Cuando vivía en Italia. Vamos a fútbol. Es decir, hermanos, esto es tan importante que no hemos sabido explicarlo. Y repito, no estoy diciendo que el cuerno pequeño no haya cambiado el sábado por el domingo. No estoy diciendo eso, porque eso es verdad. Lo que estoy diciendo es que el libro de Daniel va al origen. ¿Por qué pudo cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué pudo introducir las imágenes en...? Simplemente porque había echado por tierra el santuario del cielo y había puesto un sistema de adoración falso. Por eso dice que fue contra el príncipe de la milicia. ¿Quién es el príncipe de la milicia? ¿Sabéis? En hebreo la palabra milicia y multitud es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, ahora es el momento de que preguntéis, por si no entraremos mal en la parte que nos queda. Pablo, Uri. incluso los judíos. Los judíos, Puri, tienen el problema Sí. de que ellos esperan reconstruir el templo de Jerusalén, volver a instaurar el sacerdocio levítico y entonces vendrá el fin. Con lo cual ellos vuelven al santuario en la tierra y rechazan el santuario celestial. Sí, ya. ¿Sabéis, mis hermanos? Esta es puramente doctrina adventista. Y deberíamos de conocerla para poder enseñarla. Entonces, a ver, repito. ¿Veis la diferencia entre sinagoga y templo? Jesús lo explicó muy bien. Jesús iba los sábados a la sinagoga. ¿Os acordáis? Cogía el rollo de la ley, lo explicaba, pues como hacemos nosotros, escuela sabática, canto, lectura de la Biblia, exactamente igual. Pero iba al templo de Jerusalén. Cuando Jesús muere y se rasga el velo del templo, esto lo sabéis todos, significa que ese templo terminaba y se inauguraba
el templo celestial. El cuerno pequeño, en todas sus variantes, es decir, luteranos, calvinistas, anglicanos, católicos, ortodoxos, coptos, sirios, todo lo que es el mundo cristiano, han vuelto a instaurar un sacerdocio humano y un templo en la tierra. Mis hermanos, me gustaría que me dijerais si el concepto lo entendéis o no lo entendéis, porque si no tengo que volver a explicarlo. Pablo, ¿me Isa, escuchas? ¿Qué tal? Mira, dígame, una cosita. dígame, señor Android. A ver, la señora Android quiere resituarse. Lo que quieres decir tú es que esa palabra ley que viene sin modificante del capítulo 7 es Ajá. explicada aquí, y la ley, en realidad, lo que modifica de la ley, los tiempos, la ley en concreto, es esto. Es lo que dice en el capítulo 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. No, ¿Cierto? y el 13 y el 14. Vale, perdón. Sí. Sí, todo lo que es la visión del continuo Justamente. y todo eso. Ese es Justamente. el cambio que se está explicando del capítulo Ese 7 es el de la ley. cambio, señor Android, que es el que explica Daniel. El resto son consecuencias. Es decir, primeramente hay que instaurar un sacerdocio humano que tiene poder de legislar. Claro, ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de Daniel y de Apocalipsis. Y del conflicto de los siglos, por cierto. Y de Mateo 24. Es decir, que aquí tenemos la clave. Mis hermanos, yo no sé si sabéis explicarlo o no, pero el fundamento de nuestra fe es el santuario celestial. Y no lo digo yo, lo dice Ellen White. Si eliminas el continuo en la tierra, Dios desaparece, porque tampoco le dan crédito al del cielo. Y entonces por eso necesitan poner aquí alguien que medie entre Dios y los hombres. Usurpan el poder del sacerdocio que antes tenían los levitas. El plan de salvación. Pero según la Biblia, solamente ha habido 3 sacerdocios. Podéis leerlo en Hebreos 7. Sí. 3 sacerdocios. Melquisedec, Levítico y Jesús. Y Jesús. No puede haber ningún sacerdocio más en la tierra. Nunca. Melquisedec fue en la época de Abraham. El Levítico desde el Sinaí hasta la muerte de Jesús. Y Jesús desde su ascensión hasta la Nueva Jerusalén, que dice Apocalipsis que ya no habrá más templo o que no vio templo en el cielo. Mis hermanos, ¿entendemos esto? ¿Es difícil? Nuevo sé que es, pero me gustaría tener la seguridad, vamos a acabar a las 6 menos 5 porque sé que hay otros programas, pero me gustaría tener la seguridad de que lo que estamos viendo lo estamos entendiendo. Sí, yo creo que sí. Yo le pongo la palabra plan de salvación. No sé si... Sí, está bien. Es justo. Es el plan de salvación verdadero frente a un plan de salvación falso. Justo en estos días estuve hablando con una señora, me preguntó qué interés tiene el enemigo hacer ese cambio, ¿no? ¿Qué interés tiene? ¿Qué le gana? Me pareció interesante la pregunta, ¿no? Porque finalmente lo que hace, no, nos cambia la cosmovisión de Jesús, ¿no? Entonces, claro, pues, ya empieza la inmortalidad del alma, por ejemplo, que ya todo cambia, el sistema de... Es que cambia todo el sistema de plan de salvación. Claro, cambia, anula. Hermanos, nosotros, cuando tenemos necesidad de perdón, ¿a dónde vamos? ¿Al pastor? Pues deberían. Deberían, porque así nos enteraríamos de todo y luego podríamos hacer chantaje como hacen los señores vestidos de negro. Pero no, Lodi, no nos quieren para eso. No nos quieren para eso. Claro. Pablo, Sí.
Sí. Es que precisamente ese concepto pues está muy equivocado, es cierto, porque tenemos los que fuimos católicos y apostólicos, tenemos Y romanos. eso, tenemos vamos así a decir, ese concepto que aún a veces aún pervive. Entonces, claro, cuando tienes algún problema, te crees que el pastor, pues efectivamente te ayude y tal. Lo que pasa que el concepto de sacerdocio es totalmente distinto, claro. Sí, pero si no nos contáis vuestros chismes, ¿cómo los vamos a saber? Ya, pero efectivamente es un concepto que teníamos equivocado totalmente, vamos. No, Entonces, no en el sentido de lo que nos dice la palabra de Dios ni las creencias adventistas, sí, pero aún seguimos a veces teniendo un poco de ese concepto. ¿A que sí? fue contra el jefe de la milicia, Sí, que es Jesús en el santuario celestial, y sí. contra la obra del sacerdote celestial, el único lugar que Dios reconoce en la nueva alianza como lugar donde se ofrece el perdón al ser humano. Eso es cierto. Y sabéis, hermanos, entré a una iglesia que estaba en el centro en una plaza principal del pueblo, perdón, de la ciudad. Y sabéis, escuché a 3 popas, 3 tenores de una calidad increíble. Hasta el punto que me quedé todo el rato a escucharlos a ellos. Porque me pareció realmente espectacular. Veo que Mariana mueve la cabeza. Espectacular. Porque cantaban que solo le faltaba ser adventistas para ser salvos. El resto estaba todo hecho. Pero eso ni quita ni pone. Cuando ellos ejercen un poder que Dios no les ha dado, que es perdonar los pecados, se convierten en cuerno pequeño. Les guste o no les guste. Cuando los luteranos hicieron la reforma, pero se quedaron a medio, perdonan pecados, son cuerno pequeño. Además, guardan el domingo igual. Además, han abolido las leyes alimenticias igual. ¿De acuerdo? Bien, pues nos quedan 5 minutos. Vamos un momento a Apocalipsis 13, para que veáis que es lo mismo. Fijaos. Fijaos lo que dice Apocalipsis 13. En primer lugar, nos describe en el versículo 2 una bestia igual que la de Daniel 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como león. Es lo mismo que Daniel 7, pero al revés. Daniel lo ve hacia el futuro y Juan lo ve hacia atrás. Fijaos lo que dice el versículo 5 y versículo 6. Y veréis que estamos hablando de lo mismo. Dice, y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, exactamente los 3 tiempos y medio de 7:25, y ahora fijaos, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Habrá palabras contra el Altísimo, ¿os acordáis? Para blasfemar su nombre, para blasfemar su santuario y los que moran en... Dice, y el 7, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Veis? La bestia que sale del mar de Apocalipsis 13 es exactamente igual que el cuerno pequeño de Apocalipsis de Daniel 7 y 8. Hace exactamente lo mismo.
persigue a los santos y echa por tierra el santuario, el templo de Dios que está en el cielo. Nos queda cuánto tiempo se profana, lo veremos la semana que viene. Entonces, ya sabemos algo. Capítulo 6, un resumen rápido. Capítulo 6, la ley de Dios se puede cambiar porque la ley de los hombres no se puede cambiar. Segundo concepto, el cuerno pequeño, que es todo tipo de religión que tenga sacerdote y perdone pecados, elimina el continuo para poner su propio sacerdocio. Y hay una persecución de 3 tiempos y medio o 42 meses contra el pueblo de Dios y vencerlos. Es exactamente lo mismo. Pero claro, no podemos entender el capítulo 13 de Daniel, de Apocalipsis, si no sabemos el capítulo 7 y 8 de Daniel, que son los que ponen el marco de la profecía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues como tenéis un programa, hay un programa después, nos comprometimos el pastor y yo a dejaros algún tiempo para las 6. Veis que vamos avanzando. Entonces, ante la pregunta, según el libro de Daniel, ¿cuál es el cambio de la ley que hace el cuerno pequeño? Sustituye el sacerdote celestial y el santuario celestial por un sacerdocio humano y templos en la tierra. Lo llenan de ídolos, iconos en el mundo ortodoxo, pero que tiene el mismo origen. Y además cometen otro gravísimo error. Meten a los creyentes dentro del templo, cuando en la Biblia los creyentes jamás entraron en el templo. Ni en el santuario del desierto, ni en el templo de Jerusalén, ni en el santuario celestial. Todos esos cambios son los que hace el cuerno pequeño. No sé si hoy ha sido difícil, espero que no, pero vamos avanzando. ¿De acuerdo? Pastor, he cumplido el tiempo, ¿vale? Gracias, Pablo. Os esperamos el siguiente sábado a las 5 de la tarde, día 20 de febrero.